con, algo que usábamos mucho en aritmética, ¿sí? Antes de explicar qué es, yo quiero que hagamos un recorderis. ¿Listo? Miren que nosotros en matemáticas, en la parte de matemáticas, por ahí. de verdad a veces no caen en cuenta que tienen el audio desactivado y que hay ruido al fondo. Bueno, entonces estaba diciendo, en matemáticas nosotros utilizamos algo llamado la descomposición en factores primos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros nos dejaban un número como por ejemplo el 40 y nos pedían que lo descompusiéramos, ¿sí o no? Entonces nosotros empezamos a verificar que era divisible por quién. ¿Cuál era el primerito que empezamos a verificar? El 2. El 2. Claro, nosotros empezamos a verificar si el número era divisible por 2. ¿Y cuál es que la característica para que sea divisible por 2? ¿Que terminara en qué? Que terminara en 0 o número par. en número par. Muy bien. Entonces miren que empezamos a verificar esas características y si el número las cumplía, entonces sí era divisible por 2. Hacíamos la división y obteníamos un nuevo número. Y luego seguíamos verificando, ¿cierto? El 20 también era divisible por 2, entonces lo dividíamos. El 10 también, entonces lo dividíamos. Pero mire que llegábamos a un momento donde encontrábamos otro número que no era divisible por 2 y había que mirar otra característica. En este caso el 5. El 5 era divisible por ¿quién? ¿O es divisible por quién? Por el mismo. Por el propio 5. Claro, por el 5. Y la característica es porque el 5 era un número primo. Por eso se dividía entre él mismo. El caso es que el objetivo de la descomposición era que al final nos diera 1, ¿cierto? Y la descomposición sería de esta manera. 2 por 2 por 2 por 5. En otras palabras, se puede escribir como 2 a la 3 por 5, ¿cierto? Eso era lo que hacíamos antes en matemáticas. ¿Listo? Hacer la descomposición de un número llamado número compuesto a través de algunos criterios, de algunas características que cumplía, y así encontrábamos el factor primo que lo dividía. ¿Sí, Pablito? Dime. ¿Cómo? Me está cayendo el internet y escucho todo mal. Ok, bueno, igual estoy grabando, ¿vale? Para que lo tengas presente también. ¿Listo? Bueno, profesor. Entonces, a lo que quiero llegar es que la descomposición factorial en álgebra es muy similar a la descomposición factorial en aritmética, ¿sí? Solo que aquí ya no vamos a hablar de números, sino que vamos a hablar de expresiones algebraicas. ¿Listo? Entonces, así como todo número cumplía unas características, si era divisible por 2, por 3, por 5, etcétera, 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 pues en álgebra las expresiones algebraicas también cumplen ciertas características y se utilizan algunos criterios. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a ver durante todo este periodo. ¿Listo? Entonces, miren aquí. Vamos a leer la parte teórica. En aritmética, factorizar un número es expresarlo como producto de 2 o más factores, normalmente denominados factores primos. Por ejemplo, el número 60 se puede escribir como 60 igual a 2 a la 2 por 3 por 5. ¿Ven? Al número 60, como a otros números que se pueden descomponer, se le conoce con el nombre de números compuestos. Y al igual que ellos, en álgebra existen polinomios compuestos, es decir, polinomios que se pueden expresar como producto de polinomios más simples. Este proceso se denomina factorización de polinomios. ¿Listo? ¿Y qué es factorizar un polinomio? Pues significa descomponerlo en factores primos que son polinomios diferentes a él. ¿Listo?
Esa es la definición de factorización de un polinomio. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a aprender ahorita y durante todo el periodo es a descomponer polinomios. A hacer de un polinomio compuesto un producto de polinomios más simples. ¿Listo? Entonces, lo que les decía ahora, miren, para descomponer un número compuesto en aritmética se utilizaban algunos criterios, tales como la divisibilidad por 2, por 3, por 5, etc. En el caso de los polinomios, se conocen diferentes casos de acuerdo a las características del polinomio a descomponer. ¿Listo? Entonces, vamos a ver todos los temas que ustedes ven en los ejes temáticos, todos estos, son los casos que se utilizan para descomponer diferentes polinomios. ¿Listo? El primero es factor común, el segundo es factor común por agrupación de términos, el tercero es diferencia de cuadrados, el quinto es cubo perfecto de binomios, el sexto es trinomio cuadrado perfecto, yo sé que lo han visto por ahí en algún meme, el otro es trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, y el último es trinomio de la forma ax más bx más c. ¿Listo? Hay más casos, hay muchos más casos, solo que estos son los que normalmente se usan en álgebra. ¿Listo? Los otros son para descomponer polinomios, digamos que un poco más complejos. ¿Listo? Pero esos son los casos que vamos a ver nosotros durante todo este periodo. Entonces vamos a empezar por el primero. El primero es factor común. Hasta ahí lo que he dicho, lo que he leído, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, ¿estoy solo? Si estoy solo, finalizo y chao. No, yo sí, profe, yo. De mi parte, todo está bien. Es Ok. como yo acabo de entrar, entonces me disculpa, pues, me puede repetir. Bueno, no, hasta ahora simplemente he dado una parte teórica, he leído la parte inicial, ¿sí? Nada más. ¿Listo? Solamente que quería mostrarles la similitud de este tema de álgebra en lo que ya vimos en la parte aritmética. ¿Listo? Bueno, entonces, el primer caso, como dije ahorita, vamos a estudiar el factor común. ¿Listo? ¿Qué es un factor común? Pues un factor común es una expresión que se encuentra, digamos que, de manera interna en cada uno de los términos que forman el polinomio. ¿Sí? Por ejemplo, si un polinomio tiene 3 términos, entonces hay una característica principal en cada uno de ellos, en cada uno de los términos, que hace tener un factor común. ¿Listo? Como por ejemplo, AX más AY. ¿Qué es lo que notan a simple vista que tengan en común los dos términos? ¿Sí ven? Eso es un factor común. Es una expresión o un término que se encuentra de manera interna en todos los términos del polinomio. Aquí un polinomio tiene 3 términos y solamente hay 2 que tienen cosas en común, entonces no me sirve. ¿Sí? Debe ser en todos los términos del polinomio. ¿Bien? Entonces, eso es lo que hace referencia a un factor común. ¿Ya? Bueno, ahorita miramos cómo lo hacemos. Profe, Ahora, dime. o sea que la parte que tenemos en común la dividiríamos por la parte que no tenemos en común. Bueno, no, esa parte, cuando encontramos lo que tienen en común, simplemente lo sacamos, dividimos todos los términos, todos los términos por esa parte en común, pero ahorita miramos cuál es ese proceso y cómo lo hacemos, ¿listo? Solamente quiero, digamos que de manera inicial, decirles qué es un factor común, ¿listo? Muy bien, entonces, el factor común se divide en 2 partes. Primera, factor común monomio, o sea, que todo lo que esté en común sea un solo término, ¿listo? O también, que todo lo que está en común puede ser un polinomio,
O sea, un polinomio un poquito más complejo. Bueno, pero entonces miremos aquí. El factor común monomio es el producto del máximo común divisor de los coeficientes de todos los términos por las variables comunes de todos los términos con sus respectivos exponentes mínimos. Bueno, ¿qué significa eso? Vamos a hacer entonces, digamos que, espera un momentico. Ya lo hacemos aquí. A ver. Bueno. Les voy a enseñar entonces qué es esto. Factor común, factor común. Listo, supongamos el siguiente ejemplo. Tengo 5m a la 2 más 15m a la 3. Bueno, ese es un ejemplo sencillo. Entonces, quiero que observen detenidamente cada paso que voy a realizar. ¿Listo? Paso número 1. Paso número 1. Extraer. Ven ahora la letra más grande. Extraer el MCD de los coeficientes de los términos del polinomio. ¿Listo? Entonces, paso número 1, extraer el MCD de los coeficientes de los términos del polinomio. Entonces les pregunto, ¿cuáles son los coeficientes? 5 y 15. 5 y 15. Sí. ¿Listo? Entonces recordemos que para extraer el MCD, hacemos la línea aquí y buscamos un número que divida a los dos al mismo tiempo. ¿Qué número divide a 5 y a 15 al mismo tiempo? 5. El Pues 5. 5, pero... Otra pregunta, Julián. ¿Dime? En este caso no tendríamos que escoger primero el 3, ya que lo podemos dividir también por 15. Porque la característica del MCD es que los dos números sean divisibles por el mismo al mismo tiempo. No puedo ir por... Si no fuera divisible, podríamos dividir el 15 primero. No, pues aquí no hay, en el MCD no hay orden. Ok. En el MCD no hay orden. Debe ser un número que divida a los 2 o a los 3 o a los 4 o a los 5 números al mismo tiempo. ¿Listo? No puede ir uno primero que el otro. ¿Listo? Eso es el MCM. En el MCD sí debe cumplir estrictamente y obligatoriamente esta característica. Entonces, el número que divide a 5 y a 15 al mismo tiempo es el 5. 5 dividido 5 da 1. Y 15 dividido 5 da 3. Entonces, miramos aquí. ¿Será que existe algún número que divida al 1 y al 3 al mismo tiempo que sea diferente del 1? El 3. Pero el 1 no lo puedo dividir por 3. Pero No. no podemos dividir por 3. Entonces, Según mis conocimientos, no. entonces no existe. No, porque debe ser diferente al 1. Entonces no existe. Entonces, ¿cuál es el MCD de 5 y 15? Según esos 5, ¿no? MCD es el 5. ¿Listo? Miren que la diferencia con el MCD y el MCM es que en el MCM todos los números llegaban a 1, ¿sí se acuerdan? En el MCD no cumple esto. En el MCD no se cumple esto. ¿Listo? En el MCD debe ser hasta donde se permita. ¿Listo? Hasta donde ya no podamos encontrar más números que dividan a los otros números al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, paso número 1,
es encontrar el MCD de los coeficientes. Ya lo hicimos. Paso número 2. Paso número 2. Observar la o las letras que se encuentran en todos los términos. Por ejemplo, en este ejemplo, ¿cuál es la única letra? En ese M. La M. M, correcto. Aquí está M2 y aquí está M3, no hay ninguna otra. Entonces, miren que aquí la M está presente en todos los términos. Entonces, digamos que vamos a tomar la letra M, pero la vamos a tomar con su menor exponente, es decir, tengo M2 y tengo M3. ¿Cuál tomaría entonces? Si debo tomar la de menor exponente, M2. Al cuadrado. Exactamente, M2 o M cuadrado. Muy bien. Y esto que acabamos de hacer aquí es el MCD de la parte literal. ¿Listo? Lo que acabamos de hacer ahí es el MCD de la parte literal. Entonces ya tenemos el máximo común divisor tanto de los coeficientes como de las letras. Ahora sí los podemos unir. ¿Cuál es el MCD de todo completo? 5M2. ¿Listo? Ese es el MCD de todo el polinomio. ¿Listo? Tercer paso. Tercer paso. Dividir cada término del polinomio entre el factor común. ¿Cuál es el factor común? Pues 5M2. M. Exacto, completo. Todo el MCD que hayamos, ese es el factor común. ¿Listo? Entonces, primer término. El polinomio es 5M2 más 15M3. Entonces tenemos 5M2 más 15M3. Y los dos términos los voy a dividir ¿por quién? Por 5M cuadrado. Por 5M cuadrado, que es el factor común. Listo. ¿Cuánto nos da la primera división? 5 entre 5, 1. 1. ¿Y M2 con M2 qué pasa en este caso? Cancelamos, ¿no? Se cancela. Entonces, ¿cuánto me quedo? Pues 1. 1. Listo. Signo es lo mismo, no cambia. Más. Siguiente división. 15 entre 5. 3. 3. Y se eliminan esas. No, pero a mí que aquí era un M3, ¿cierto? Sí, sí, es un M cubo. Eso, entonces. M3 dividido M2. M1, ¿no? M1. M1, muy bien. Aquí estamos aplicando lo que aprendimos en división, ¿no? M1, muy bien. Entonces, ya podemos escribir la respuesta. El polinomio descompuesto me queda como, primero escribimos el factor común, que fue 5M2, y luego escribimos lo que nos dio las divisiones, entre paréntesis, 1 más 3M. Siempre va entre paréntesis, ¿por qué? Porque se están multiplicando. ¿Listo? Y esta es la respuesta. Esa es la descomposición en factores primos del polinomio inicial, o sea, de este. ¿Listo? Entonces, si queremos comprobar que nos quedó bien, ¿qué hacemos? Pues aplicamos la propiedad distributiva. Miren, 5 por 1, 5. 5, y M2 tiene con qué multiplicar, No, señor. entonces queda 5M2, ¿sí? Por más da más, 5 por 3, 15. 15, y M2 por M1, M3. ¿Listo? Entonces, ¿sí? Si nos devolvemos, nos debe dar el polinomio inicial. Y así comprobamos si la respuesta es correcta. Pero entonces, la respuesta es esta. ¿Listo?
Esa es la descomposición del primer polinomio. Entonces, miremos los pasos. Paso número 1, extraer el MCD de los coeficientes. Paso número 2, observar las letras que están en todos los términos y tomar la de menor exponente. O las de menor exponente, porque pueden ser varias, ¿no? Y último paso, dividir cada término del polinomio entre el factor común. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo para que volvamos a ver estos pasos. A ver, por ejemplo, vamos a uno de más términos. Por ejemplo, este. 14, x2, y2, 8x3, más 56x4. Listo, tenemos ahora este polinomio de 3 términos. Entonces, paso número 1. Extraer el MCD. ¿De quién es? ¿De quién es? Coeficientes. ¿Son cuáles? 14, 28 y 56. 56. Ahora sí, empecemos. ¿Qué número divide a 14, 28 y 56? El 2. Claro, porque todos terminan en ¿qué? En par, ¿no? Muy bien. 14 dividido 2. 7. 28 dividido 2. 14. Y 56 dividido 2. 28. Bien. Continuamos. ¿Qué número divide a 7, 14 y 28 al mismo tiempo? Siete. El 7. El 7, muy bien. El 7 divide a 7, 14 y 28 al mismo tiempo. 7 entre 7, 1, 14 entre 7, 2. 7. y 28 entre 7, 3, 4. Listo. Bueno, ¿cómo sabemos que ya terminamos con el MCD? Bueno, donde al menos uno de ellos haya dado 1. ¿Listo? Ya aquí terminamos con eso. Entonces, ¿cuál es el MCD? Dos por 7. O sea, 14. 14. Listo, muy bien. 14. Listo, ese es el MCD de los números. Vamos a escribirlo aquí al ladito de una vez. Listo, quiero que observen cuál es la letra o las letras que están presentes en todos los términos. La X. La X, mire que la X es la única. La letra Y solamente está en 1 y esa no me sirve. ¿Listo? En cambio la letra X sí está presente en todos los términos. Entonces vamos a tomar la X solamente. ¿Listo? Pero vamos a tomar la X que tenga el menor exponente. O sea, 2. X a la 2. X a la 2. Miren que ya tenemos el factor común. 14X a la 2. Vamos a abrir paréntesis y vamos a escribir allí dentro los resultados de las divisiones. Miren que aquí lo estoy haciendo directamente y no me estoy gastando todos estos pasos que hice ahorita. Lo estamos haciendo más directo. Empezamos. 14 entre 14. 1, X2 dividido X2. la cancelamos. Se cancela. Entonces, ¿qué quedó? Y cuadrado, creo, eso. Exactamente. Queda Y cuadrado porque no tiene con quién dividir. Entonces lo escribimos. ¿Listo? Recuerden que ese 1, si quieren lo escriben o si quieren no. ¿Listo? ¿Qué sigue? El signo. Tienen que escribir los signos que los separan normalmente. No los vamos a cambiar. Ellos siguen así igualitos. Siguiente división.
28 entre 14, 2. 2. X3 dividido X2, X1. X1. Listo, ya acabamos allí. Siguiente, el signo más. Y la tercera división. 56 dividido 14, 4. X4 dividido X2, X2. X cuadrado. X2 o X cuadrado. Como ya no tengo más términos, entonces cerramos paréntesis. Y aquí tenemos la respuesta. Observen que estos números que quedaron dentro del paréntesis, ¿dónde los podemos ver? Oh, en el MSD. Entonces miren que hasta eso nos podemos ahorrar. Ya los encontramos aquí, miren que son los mismos. ¿Listo? O sea que con el MCD... Otra forma de verificar si nos queda bien. Exactamente. Ujú. ¿Listo? Y así nos ahorramos muchísimas cosas. ¿Listo? Solamente eso se trata de observar. ¿Listo? Y analizar detenidamente cada paso que hacemos. ¿Listo? Entonces podemos hacer incluso más corto. A Sebastián, que le gusta tanto hacer las cosas cortas, hacer las cosas pequeñas. ¿Cómo has cambiado en esta virtualidad? Yo creo que te gustan los ejercicios largos. Sí, ejercicios, pero respuestas cortas. Bueno, muchachos, hasta ahí hay una duda, Karen. Karen Cuero, dime. Profesor, a la hora de hacer las actividades, ¿qué tanto de lo que usted nos acaba de explicar tenemos que copiar? Con tal de que yo vea el MCD, bien. ¿Listo? O sea que podemos hacerlo solamente hasta el MCD y ya. Claro, por eso les estoy explicando para que ustedes vean que hay forma de hacerlo ahorrándonos todos estos pasos que yo hice al principio. ¿Listo? Gracias. ¿Vale? Incluso vamos a hacer otro y lo vamos a hacer más corto, sin la división, o sea, vamos a ir directamente al resultado. ¿Listo? Bueno, Y ese método lo podemos poner en la actividad. exactamente. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. Por aquí hay uno. Por aquí hay uno bueno. Yo veo. Vamos a hacer alcanzo a escribirlo antes de que eso no salga. 93 a la 3 x2 y menos 62 a 2 x3y2 menos 124 a 2x. Listo. Bueno, Pero fue una pregunta. dime. ¿Por qué a la hora de hacer la división por el MSD no cambiamos los signos? Estamos dividiendo por un polinomio. ¿Se acuerda que eso solamente lo hacíamos cuando dividíamos por el polinomio y pasábamos al otro lado? Ahí cambiaban los signos. Porque dividíamos restando. En este caso no es necesario. Ok, entonces el MSD se podría considerar un número neutro o positivo. Ese siempre va a ser positivo. Ok, Estamos tomando los números positivos. O sea, estamos tomándolos sin signos. ¿Sí? Ahorita solamente tomamos el 93, el 62, el 124. Sin los signos. Bueno, paso número 1. sacar El MSD. de cada uno de sus coeficientes. Entonces 93, 62 y 124. Muy bien. Listo. ¿Qué número divide a estos tres al mismo tiempo? Ninguno. El 2 no es, el 3 tampoco, el 5 tampoco, y si siguen buscando, el único número primo
que divide a estos tres al tiempo es el 31. ¿Listo? ¿Cómo nos damos cuenta? Pues probando con todos los números primos, ¿sí? Les recuerdo cuáles son los primos, ¿no? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, el único número que divide a los tres al tiempo es el 31. ¿Cuánto les da 93 entre 31? 3, 3, 62 entre 31. 2, 2, 124 entre 31. 4, 4. Listo. Ahorita les dije que el MCD terminaba si al menos uno de todos terminaba en 1, ¿cierto? Pero, si ustedes observan, no existe ningún número que divida a 3, a 2 y a 4 al mismo tiempo. Entonces, esa es la otra forma de terminar con el MCD. Primera forma, que al menos uno de ellos nos dé 1. Segunda forma, que ya no exista ningún número que divida a estos números al mismo tiempo. ¿Listo? Esas son las dos formas de saber cuándo paramos con el MCD. Entonces, ¿cuál es el MCD? ¿Cuál es el MCD? 31. 31. Listo. Bueno, ahora observemos las letras o la letra que está presente en todos los términos. ¿Cuáles son? La Y, AX. La X. La A y la X, la Y no. La X y la A. Ajá, la A y la X. ¿Por qué la Y no? Porque la Y está aquí, aquí y en el último no está. Recuerden que debe estar presente en todos los términos. Entonces las únicas letras que están en todos es la letra A y la letra X. ¿Bien? Entonces vamos a tomar el menor exponente de cada una. ¿Cuál es el menor exponente de la A y cuál es el menor exponente de la X? Al cuadrado y X. De la Y es A la 1. es el cuadrado y de X es el 1. Que como ustedes saben, lo podemos escribir o no. ¿Listo? Abrimos paréntesis. Miren que ya no vamos a hacer divisiones. Ya no la vamos a hacer. Vamos a escribir estos tres numeritos. De una vez. ¿El primer número cuál es? 3. Lo que sí vamos a dividir son las letras, ¿no? A3 entre A2 A1, A1. X2 entre X1 X2. X2 entre X1 X1, X1. ¿Y Y tiene con quién dividir? No, entonces lo escribimos normalmente. Signo menos. ¿Cuál es el segundo número que vamos a escribir? El 2. El 2. Dividimos A2 entre A2. 1. ¿Se qué? Cancela. Se cancela, muy bien. X3 entre X1. X3. X2. ¿Y Y a la 2 tiene con quién dividir? ¿No? Entonces escribimos Y a la 2. Tercer número, El 4. el 4. ¿Cuál es el signo que le sigue? El menos. Menos 4. A la 2 entre A la 2. Se cancelan otra vez. Correcto. Y X entre X. También Entonces, se cancelan. ¿me quedaron letras? No. Entonces cerramos paréntesis. Y aquí ya tenemos la respuesta. Profe, una pregunta es que no entiendo, o sea, lo del
las letras del 31. ¿De dónde salen? Recuerda que son las letras que están presentes en los tres términos del polinomio, ¿sí? Ah, La letra A y la letra X son las únicas dos que están presentes en el primero, en el segundo y en el tercero. La letra Y solamente están los dos primeros, entonces no cumple con la condición para poder tomarlo como factor común. ¿Listo? bueno, gracias. Ok. Un momentico, Juan. Dime, Kiara, Profesor, ¿por qué se cancela? ¿se cancela? Sí, usted canceló la... Porque resulta que cuando, eso lo vimos en la división, cuando tenemos una división de las dos mismas letras con el mismo exponente, pues sabemos que al de arriba le resta el de abajo, ¿cierto? ¿Y cuánto da 2 menos 2? ya. Pues, A 0. Y una de las propiedades de la potenciación es que todo número elevado a la 0 da 1. Entonces, para ahorrarnos todos estos pasos, simplemente decimos cancelar. Chao y chao. Entonces, siempre que veas una división de una letra entre ella misma con el mismo exponente, cancelamos. ¿Listo? Dime, Juan, ahora sí. no nos iba a hacer este ejemplo con un método más corto. Voy a ver. Sí, ya nos ahorramos la división. Con el solo el MCD, ya nos estamos ahorrando la división. Ah, ok, ok. ¿Listo? Simplemente, pues, ya tener en cuenta lo de las letras, pero miren que lo de las letras no es difícil. Siempre y cuando usted tenga presente que debe restar los exponentes, pues, incluso lo puede hacer más directo. Ya que si usted es una máquina con la calculadora en la mente, entonces puede sacar el MCD sin hacer esto. ¿Listo? Eso sería más corto, haciendo el MCD aquí. ¿Listo? La pregunta es, ¿usted lo aceptaría sin el MCD? Debo ver el MCD. ¿Listo? Y a pesar de que yo advierto de que con procedimiento hay algunas actividades que me lo envían solamente con la respuesta. Entonces, no sé. Una pregunta, y ese resultado que nos da la podríamos hacer, pues digamos, la podríamos simplificar con alguna operación. No. No. O sea, Son sería, tan- digamos, un o resultado sea, tal cual como hubiera una división. exacto, lo que me estás preguntando es que, o sea, lo que yo acabo de hacer con la descomposición es simplificar el polinomio inicial. O sea, hacer que este polinomio se convierta en polinomios más simples. O sea, este y este de acá. ¿Listo? Hay algunos polinomios donde se puede factorizar muchísimas veces. Es decir, va a quedar una serie de polinomios distintos. En este caso no, solamente nos vamos a dedicar a descomponer los polinomios en dos factores. ¿Listo? Por ahora, solamente en dos factores. ¿Listo? O sea que más simplificado aquí en este momento, no. Pero sí lo hay, claro, sí lo hay. ¿Y cuál es el procedimiento? Pues la misma factorización. ¿Listo? Bueno, entonces hagamos un último ejemplo antes de pasar con el otro caso de factor común, que es factor común polinomio. ¿Listo? Que ese es más sencillo todavía. A ver, tengo por aquí. M2N más 24 M3N2 menos 36 M4 N3 y tenemos un cuarto que es más 48 M5N4. Listo.
Tenemos un polinomio de 4 términos. Entonces vamos a sacarle el MCD. ¿A quiénes? A los coeficientes de 12, 24, 36 y 48. Listo. Cuando uno maneja esto, rapidito uno se da cuenta a simple vista que el MCD es 12. Vamos a ver por qué. ¿Qué número divide a estos 4 al mismo tiempo? El El 2 2. porque todos sus números al final son pares. Exacto. Entonces dividimos por 2. Nos quedan 6. 6, 6, 12, 12, 12, 18, 18, 24. 24. Listo. ¿Qué número divide a estos nuevos 4 números al mismo tiempo? El 2. Listo. Nos queda 3, 6, 9. y 12. ¿qué número divide a estos 4 al mismo tiempo? Ninguno, ¿no? Creería yo que el 3. 3, el 3, el 3, el 3. El 3, correcto. Es el 3. 3, 6, 9 y 12. ¿Listo? Porque los 4 son múltiplos del 3. Es decir, están en la tabla del 3. ¿Sí o no? Entonces dividimos 3 entre 3. Sí, señor. 1, 6 entre 3. 2, 9 entre 3. 3, 3. 12 entre 3. 4. 4. Listo. Tengamos en cuenta entonces estos resultaditos, ¿no? Miren que ya terminamos, ¿por qué? Porque uno de ellos ya llegó a ser el número 1. Entonces ya terminamos con el MCD. ¿Cuál es entonces el MCD? 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. 12. 12. Bueno, ¿qué les había dicho al principio? Que era el 12. ¿Listo? Muy bien. Ya tenemos entonces la parte numérica. Vamos con la parte literal. ¿Cuáles? Ay, ay, ay. ¿Cuáles son las letras que están presentes en todos los términos? M, MN. Las 12, ¿no? M Las 2. y N. ¿Cuál es el menor exponente de la M M al cuadrado. y de la N? N a la 1. N1. No, muy bien. Abrimos paréntesis y empezamos a escribir el primer numerito que tenemos aquí. El número 1. ¿Listo? Empezamos a dividir. M2 entre M2 Se cancela. se cancela, son la misma letra con el mismo exponente. Y N entre N, Se cancela. También se cancela. listo. ¿Qué me quedó entonces? 1, El 1. Signo más, porque es el que sigue. 2, Siguiente número, 2, M, M1, 2, M y N. Ya. Y N. listo. M3 entre M2 nos da M1. Y N2 entre N1 nos queda N. N. Listo. Siguiente signo, menos. Menos. Siguiente número, 3, M2. M2 y N2. correcto. N4 entre M2 me queda M2. Y N3 entre N1, N2. Listo. Y el último, siguiente signo, más 4, un número 4. M5 entre M2, M3. y N3. Y N4 entre N1, N3. Ya no hay más términos, entonces cerramos. Y aquí está la respuesta. Listo. Hemos descompuesto el polinomio a través del factor común monomio, ¿no? Les recuerdo que se llama factor común monomio. ¿Listo? ¿Por qué se llama factor común monomio? Porque observen que siempre el factor común es un polinomio de un término. ¿Listo? Recuerden cuando empezamos a ver qué era un monomio y que por qué era monomio. ¿Listo? Bueno. Chicos, ¿alguna duda hasta allí? Acerca del tema, pues, antes de que pronto me salga como una duda existencial.
Sinceramente el tema está fácil para lo que venía en la guía. En la guía se veía más difícil. Es que cuando a la gente no le gusta leer, Ya me va a tirar la bronca, ya me va a tirar. no. ¿Listo? No, lo que pasa es que la guía dice tanto, hay tantas letras combinadas que uno le da pereza de solamente ver. ¿Listo? Lo horrible. Listo, pero mira Eso que es una tarea. ajá. Pero mira que aquí están los mismos pasos, mire, MCD, la parte de las letras, las divisiones, las respuestas, ¿sí? Lo que pasa es que yo hago todo paso a paso para que se vea. ¿Listo? Bien. La segunda otra forma de que encontramos el factor común se llama factor común polinomio. ¿Listo? Este es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque todos esos ejercicios tienen la misma característica. Miren estos ejemplos. El primer ejemplo, ¿qué tienen en común los dos términos? Pues, en este caso ¿Y todo, y ¿no? más dos? Ah, no. Lo que está entre paréntesis, ¿sí ven? Y más 2, y más 2. Y el del ejemplo B, Que tiene Y más X más Y. X más Y y X más, ese sería el factor común. ¿Listo? Pero entonces, ¿cómo escribimos el resultado? Bueno, vamos a ver aquí. Listo. Bueno. Listo, ahorita que yo tengo este. A por X más 1 más B por X más 1. Muchachos, ¿cuál es el factor común? X más 1. X más 1. más 1. Listo. Bien, se supone que lo que sigue es el resultado de dividir, ¿cierto? Según lo que vimos en el caso anterior. ¿Listo? Porque se sigue aplicando los mismos pasos. Pero miren cómo vamos a simplificar ese espacio. Vamos a abrir paréntesis. Y dentro de él vamos a escribir lo que está por fuera. O sea, A más B. A más B. Y esta es la respuesta. Bien, ahí está. What the fuck, ¿y así es en todos los casos? Sí. Ujú. Ay, qué felicidad. Pero tiene sus trampillas. Tiene sus trampillas. ¿Listo? No, ya no me gustó. Listo. Miremos una posible trampa. Fue muy demasiado rápido. Miremos una posible trampa, a ver. Pero Por o ejemplo. sea que sería más o menos cogerlo de paréntesis y después ponerlo de los coeficientes y ya. Exacto. Digámoslo así. Ese sería el paso, ese sería el proceso. Toma el paréntesis y en otro escribe lo que quedó por fuera. Ya, eso es todo. ¿Y cuáles son las trampas? Bueno, vamos a ver una posible trampa. Mírenlo aquí. Tengo... Miren. Esta es una posible trampa. ¿Cuál es el paréntesis factor común? Pues, paréntesis, en el segundo término no hay. Entonces miren lo que va a pasar aquí, miren. Voy a hacer otro color para que lo vean. Miren. Miren que tengo aquí A más 1, ¿cierto? Es lo que yo quiero que tenga el otro paréntesis. ¿Sí o no? Entonces, aquí lo más cercano es la A y el 1. Lo que pasa es que el 1 está negativo, ¿cierto? Exacto, entonces voy a encerrar esos dos que son parecidos entre paréntesis, ¿cierto? Y miren que por fuera me quedó un signo menos. ¿Qué quiere decir? Que al yo encerrar este 1 negativo entre paréntesis y que me quedara un menos por fuera, el signo del 1 va a cambiar. ¿A qué? A más. ¿Listo? Eso tiene una explicación. Miremos la explicación. Si yo tomo este menos y vuelvo a multiplicar, ¿cuánto da menos por A? Menos A, ¿cierto? Y si tengo menos por más 1, ¿me queda?
menos 1, Menos. que son los términos originales del polinomio que di inicialmente, ¿cierto? Por eso lo puse en otro color. ¿Sí ven, no? Entonces, como eso tiene una explicación matemática, lo podemos usar en cualquier momento. ¿Cuál es el momento que podemos usarlo? Pues bueno, si yo tomo una expresión y la encierro entre paréntesis, y por fuera me queda un signo menos, los signos de adentro cambian. ¿Listo? Quiero que aprendan eso. Si tengo una expresión y la encierro entre paréntesis, y por fuera de él me queda un signo menos, los signos dentro cambian. ¿Listo? Entonces, como encerré aquí esta expresión, que es lo más cercano que tenía y me quedó por fuera un signo menos, el signo negativo del número 1 cambia a ser más. Ahora sí, muchachos, ¿cuál es la respuesta? ¿Factor común? A más más 1. uno. ¿Y qué quedó por fuera? X. ¿Y? ¿Menos quién? ¿Aquí qué número hay? 1. Un número invisible. ¿Listo? Y esa es la respuesta. ¿Listo? Esa es una de las trampas. O la más común. Digamos que la más común. ¿Dónde va, papá? ¿Y cuáles son las otras trampas? No, las otras trampas son, digamos, ya, déjame yo busco un ejemplo para mostrarles la otra. Esta, mira, esta tiene las dos combinadas. 4x. La otra trampa es simplemente el orden, ¿sí? Miren. Pero en este caso sería como el orden de los factores del producto. Porque tenemos signos más y menos. Entonces recuerda que en la resta no cumple esa propiedad. ¿Sí? No es lo mismo 3 menos 5 a 5 menos 3. ¿Listo? Miren, esta tiene las dos combinadas. ¿Por qué las dos? La primera es que te cambian el orden. ¿Sí? Miren lo que tiene entre paréntesis. M menos N. Y aquí tiene N y M. Tiene N primero. ¿Qué es lo normalmente que usted haría? Digamos que como una persona que empieza a resolver esto por primera vez. ¿Qué es lo que usted haría? Pues primero hacer el paréntesis y quizás, no estoy tan seguro de reordenarla, pero abajo. Exactamente, eso es lo que harías, pero cámbiale el orden de los pasos que me acabas de dar. ¿Qué harías primero? Reordenar y pues, después poner el paréntesis. Exactamente, entonces. Y después cambiar los signos, obviamente. Exactamente. Si reordenamos esos dos que están allí sin paréntesis, me quedaría entonces el menos m primero y el más n después. ¿Listo? Ya reordenamos para que se parezca a este de acá, ¿cierto? M primero y n después. Ya lo que sigue es lo que aplicamos aquí. Encerramos entre paréntesis y al encerrar y quedar el menos por fuera, ojo, solamente cuando queda el menos por fuera. ¿Listo? Como quedó el menos por fuera, este más cambia a ser negativo. Entonces, ya con todo ordenado y con todo puesto en su lugar, el polinomio me quedaría así. Dime, María. Pues ahora, o sea, si es positivo, el que queda afuera no vale. No, si quedó afuera el signo más, entonces los de adentro no me van a cambiar. Ah, bueno. Cambian solamente cuando afuera es negativo, dime. ¿Cuál fue la operación que era lo mismo que si no era negativo lo teníamos que cambiar de res para atrás? Esa era creo que era algo de los productos notables. Creo que era la suma y resta de los productos notables, si no estoy mal. Sí, algo así. Listo, ahora sí, ¿cuál es la respuesta? M menos N 4X menos 1. Correcto. ¿Listo? M menos N, que es el paréntesis común, y 4X menos 1, que es lo que quedó por fuera. ¿Listo? Ahí está. Y ese es el segundo caso, muchachos. Bueno, el primero que se divide en dos, ¿no? Factor común monomio y factor común polinomio.
¿Listo? Bueno, resulta que no siempre van a haber 2, sino que pueden haber 3. ¿Es trampa? ¿No? 3 términos con paréntesis. Ah, Ya. Y ahí vino, los tres pueden tener las trampas al mismo tiempo. Exacto, sí, claro, exactamente. Esa es otra cosa. O otro tipo es que el paréntesis tenga tres términos. Sí, como por ejemplo, A más B menos C por X menos 3. Miren este tipo de ejercicio. Menos B menos C menos A por X menos 3. Mírenlo aquí. Este ya no suena tan fácil, ¿no? Bueno, ¿cuál es el Creo que ya factor? vi la trampa yo. ¿Cuál cree que es la trampa? Que pues las letras vendrían a ser el coeficiente y los números vendrían a ser la parte, digámoslo así, la parte literal. ¿Sí es así o no? No, aquí es mucho más fácil de lo que cree. ¿Cuál es el factor común aquí? Así, inicialmente, a vista, listo. X menos 3. Listo, bien, X menos 3. Listo. ¿Qué quedó por fuera? Pues A más B menos C. El menos. Sí. Y esto aquí. Menos. ¿Qué creen que va a pasar aquí? Pues, este menos, ¿qué le va a ocasionar a estos signos? ¿Los va a qué? Se convierte en positivos. Entonces, B cambia a ser menos B. C cambia a ser Más C. C. Más Menos A cambia a ser. ¿Sí? Ve que aquí dentro me quedaron letras iguales, ¿sí o no? C. Las podemos reducir, es decir, juntarlas. Me imagino. Por ejemplo, A más A, A al cuadrado. no, A más A, A elevado a 2. es cuando estoy multiplicando, aquí le estoy sumando A más A, Se cancela. A elevado a A. No sé. muchachos, ¿cuánto da manzana más manzana? Pues dos manzanas. 2 Entonces, manzanas. ¿cuánto da A más A? 2A. A. Ay, Dios mío. 2A. Ah. Oh. Ok. ¿Listo? Bueno. manzana de manzana. Bueno, ¿bien? ¿Tiene lo que me toca hacer? Bueno, tengo aquí más B menos B. Son iguales, pero opuestos. ¿Qué hago? Ajá. Pues cambiarle los signos si no estoy mal, ¿no? Como en la que pasa en el Ruffini, o no pasa nada. No te Ah, compliques. más por menos. No te compliques. Recuerda qué pasa con la suma cuando tengo los signos opuestos. ¿Sé qué? Resta. Esto. Da B menos B. Se resta. Pues, Pero cero, ¿no? ¿Cero B? Pero recuerden que cuando me da 0, ya no existe ni la letra. Entonces, B menos B me queda 0. O sea que sé qué. Se cancela, Cancela. cancelamos. Entonces, eso lo vimos cuando estábamos viendo la suma y la resta de expresiones. Lo mismo pasa con la C, mi idea. Tengo menos C y tengo más C. ¿Qué pasa? Cero C. Se cancela. Cero. Cero, ¿Ya? C. Entonces, ¿qué fue lo único que me quedó? Más A. 2A. 2A. Más, ay, más allá. Listo. ¿Eso es? ¿Listo? Oh, sí, aquí estamos aplicando lo pasado. ¿Sí? Ay, muchachos, manzanita. Eso. Ay. Bueno, Profe, ¿y cuál es la trampa más complicada, de casualidad? no, en este caso no. En este caso lo único que te pueden hacer es cambiarte el orden, quitarte los paréntesis, como vimos aquí. Mira. Te cambiaron el orden, te dejan sin paréntesis. Bueno, esos son los más comunes, pero así más, no. Ok. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿quedamos claros con esta segunda forma del factor común?
Listo, bueno, yo les aconsejo que cuando estén resolviendo la actividad, estudien bastante porque el siguiente caso de la próxima semana tiene los dos combinaditos. ¿Listo? Entonces, Y tendrán trampas los dos, me imagino. pero unas trampas. Me dice, Usted siempre nos mete miedo y eso termina siendo más fácil que quién sabe qué. no me crean. Bueno, muchachos, la actividad pues está dividida en dos partes, ¿sí? La primera parte es factor común monomio y la segunda parte es factor común polinomio. ¿Listo? ¿Sí ven que todos los ejercicios cumplen con las características? Siempre hay paréntesis. Listo. Miren que aquí lo salvé de la trampa, ¿sí ven? Luego, gracias profesor, de nada muchachos. ¿Ven? ¿Sí ven? Aquí también está la otra. Ay, no muchachos, lo salvé, ¿ven? Gracias, profesor. Eso, de nada María Paula. Se Eso, le quiere mucho. eso, yo también. Tiene Miren, mucho son actividades fáciles. mírala aquí. Esta está fácil, lo que pasa es así está la mitad, ¿no? Aquí tenemos 7 en el primer punto, y en el otro tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea que tenemos 17 ejercicios. ¿Listo? Pero ya vieron que se hace rapidito, ¿sí o no? ¿Cuánto gastarían?